día, a lo que tú has preparado como tu mensaje, Señor. Permítenos estar atentos y también llevarlo a casa y practicarlo en esta semana, Señor. Te agradecemos por todo tu amor, tu misericordia, tu poder y por el tiempo también que nos permites tener, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, les contarles un poco esta historia. El año pasado, en enero, Koinonia hizo un retiro de pastores principales, pastores asistentes, líderes, y era en Rodríguez de Mendoza. Y yo quería participar de este retiro, donde íbamos a ser capacitados, instruidos, íbamos a pasar un tiempo bien chévere, como caracteriza a los tiempos Koinonia. Y de alguna otra manera, esa disponibilidad estaba sujeta también a las vacaciones de mi esposa. Y bueno, todo coincidió, le dieron las vacaciones y hubieron las provisiones, se presentaron las provisiones. Incluso también tuvimos el espacio donde íbamos a llegar. Entonces, si las cosas se presentaron así, wow, estábamos con una expectativa bastante alta de lo que iba a significar. De repente, wow, no sé qué, pero va a ser maravilloso el tiempo que vamos a pasar ahí. Y vamos a tener mucha capacitación, vamos a conocer a muchas personas, vamos a hacer muchas actividades. Íbamos con esa expectativa al viaje, mi esposa, mi hijo y yo. Al final, la realidad fue distinta, fue muy diferente, pero le voy a poner como título, gozarnos en medio de las dificultades. Porque sí, efectivamente, hubieron muchas dificultades y cambiaron esa expectativa de lo que nosotros íbamos a tener de este maravilloso viaje. Al final nos dio COVID y todo lo que teníamos que pasar en participar en todos los cursos, en los tiempos que íbamos a compartir con todas las personas nuevas, nada de eso se hizo, porque nos aislaron. Y tuvimos que pasar en un cuarto o en un ambiente con 2 matrimonios más. Sí, justo eran los matrimonios, los que venían con hijos, con esposa y con todo, esos eran los que habían tenido COVID y tenían que ser aislados. Y esa situación de aislarnos, al comienzo no lo tomamos bien, nos resentimos, no estuvimos de acuerdo. ¿Cómo es posible? Nos vamos a perder todo, el de haber llegado hasta acá. Y cada matrimonio, cada uno de los 3 matrimonios pasó diferentes situaciones, más complicadas, más trágicas que uno, pero al final estábamos los 3 matrimonios lamentándonos en ese momento inicial, ¿sí? Enfermos, pero al final les puedo decir que fue un tiempo súper que pasamos como matrimonios, y el objetivo era que tengamos alabanza, tengamos comunión, podamos compartir, pero con la diferencia de que el cuerpo no deseaba hacerlo. Mi cuerpo no quería porque me dolía, porque estaba tosiendo, porque estaba estornudando, y de alguna otra manera el COVID nos desanimaba completamente. Pero en esas circunstancias o en esas condiciones teníamos que tener comunión, teníamos que alabar al Señor y teníamos que compartir entre nosotros. Si de alguna otra manera yo lo hubiese visto como un entrenamiento especial, cuando te dicen, tú han sido elegidos para un entrenamiento especial. Entonces, ya, chévere, yo, de la selección, ¿no? Porque así cuando eligen a la selección, comienzan así los convocados. Y nosotros, en realidad, fuimos convocados a un entrenamiento especial. Pero si lo hubiésemos visto en esa condición de entrenamiento especial, no nos hubiésemos lamentado o no hubiésemos perdido el tiempo lamentándonos, sino nos hubiésemos gozado desde el comienzo, y cada vez que pasaba alguien viendo a los excluidos, a los aislados, oye, yo también quiero tener COVID porque yo también quiero tener eso que están experimentando. Pero no fue así.
porque estábamos viendo nuestra carne y nuestra carne estaba siendo trabajada en ese momento porque mi expectativa era que yo reciba un montón de capacitación y todo eso, pero lo que Dios había permitido en el plazo, en el tiempo, en las provisiones, en el espacio, había permitido para eso, porque ese era su plan del Señor para nosotros, recibir un entrenamiento especial a través del matrimonio a través de nuestro matrimonio y cómo lo compartíamos entre los 3 matrimonios. Por eso es que el tema de esta enseñanza es cómo vivir para Dios. Y les pido que nos vayamos, abran sus Biblias por favor, y nos vayamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 12 al 13. Estamos usando la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Y dice: ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado entre ustedes. La primera pregunta: ¿nos toca juzgar a las personas no creyentes? ¿Nos toca juzgarlas? Decirle, no, tú sí, no. No nos toca juzgar. Nos toca amar a las personas que aún no conocen al Señor. Porque eso es lo que el Señor nos ha mandado, Jesucristo nos ha mandado: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo reconozco el valor de mi salvación, entonces yo quiero amar a las personas. Por lo tanto, no nos corresponde juzgarlas, porque no conocen al Señor. En esa situación vemos que más bien ellos son el objetivo a los que nosotros queremos alcanzarlos. A ellos queremos llegar, porque sabemos que si ellos no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces como no creyente, el juicio ya es para condena, y esa condena es a muerte eterna. Y la segunda pregunta, y finalmente Pablo también dice, ¿no? Dios juzgará a los de afuera. Y es efectivamente quien Dios va a juzgar a los no creyentes y a los creyentes. Y en la segunda pregunta, ¿no son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Y cuando hablamos de adentro podemos decir iglesia, podemos decir casa, pero todos esos niveles empiezan en uno mismo, en la autoevaluación. Yo me tengo que autoevaluar según la Biblia, según la palabra del Señor, según lo que el Señor me está mostrando a través de su palabra. Entonces, ese juicio que yo voy a tener no va a ser para condena, sino va a ser para premiación. El Señor nos va a elogiar. ¿Cuáles son las obras que nosotros hemos llevado al Señor? ¿Son oro, plata, piedras preciosas, o son maderas que se pueden quemar y terminan como nada delante del Señor? Entonces, si encontramos, cuando nos autoevaluamos, ¿qué sucede? Como cuando de alguna otra manera, ahora con el cáncer de mama, las personas sí te dicen, tienes que evaluarte, si encuentres una manchita, una bolita, y de alguna otra forma, si encontraste la bolita, hay que sacarlo, hay que ver qué es eso, ¿no? Esa es nuestra reacción, y así también tiene que ser nuestra reacción ante el pecado: expulsarlo, sacarlo de nosotros. ¿Para qué? Porque es necesario sacar toda aquella carga, aquella cosa que está entorpeciendo nuestra relación con el Señor, porque vamos a estar más livianos para la obra que el Señor tiene para nosotros. De repente, aquellas cosas están entorpeciendo lo que el Señor me está mostrando, pero como estoy distraído, no estoy viendo lo que Él me está indicando por dónde ir, por qué camino tomar. Entonces, en ese sentido, el sacar aquella cosa que está entorpeciendo en mi vida va a significar que yo esté más atento, más sensible al Señor. El Señor nos quiere sanos, no quiere ni con una bolita de pecado, de estorbo en nuestra vida. Nos quiere sanos. Y en 1 Corintios 11, del 31 al 32,
Dice, si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Sí, porque al examinarnos en la necesidad de ser como Jesucristo o de parecernos más a su imagen de Jesucristo, nosotros nos estamos evaluando. Nosotros mismos, porque nosotros sabemos las cosas que nos estorban, las cosas que nos dificultan, las cosas que nos duelen, que nos molestan. Pero también dice, pero si nos juzga el Señor, Él sabe las cosas que nosotros sabemos y las sabe más aún. Porque nosotros en nuestro orgullo, en nuestra necedad, de repente estamos ignorando que estamos haciendo algo que no está bien. Pero el Señor, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, mi primera idea, la autoevaluación nos permite conocernos más. Y el conocernos más no significa que nosotros no vamos a ser yoístas y yo me voy a centrar en mí, sino es con la necesidad de quitar todas aquellas cosas que están entorpeciendo mi relación con el Señor. Ahora vamos al capítulo 6, al versículo 1. Capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los injustos en vez de acudir a los creyentes? En la iglesia de Corinto estaba pasando que un hombre estaba cometiendo fornicación y era un pecado bastante evidente porque ya todos lo sabían. ¿No? O sea, esa ya me la sé, ya me la conozco. Y de alguna otra manera, ellos no estaban reaccionando ante eso, no estaban siendo sensibles a esa situación, pero un familiar enfermo, digamos, representa un problema para todos. Cuando estamos en una casa, cuando formamos parte de un hogar y si hay un integrante que está enfermo, ¿es problema de él o es problema de todos? Es problema de todos. Ahora, vayámoslo a la figura de un cuerpo y vean nuevamente este cuerpo hermoso que se ha cortado el cabello para que todos le digan, ¿qué tal Pepa? ¿No? Y mi esposa saque pecho y al final, mirémonos cada uno de nosotros. Si vemos un lunar de alguna otra manera en nuestra mano y no le hacemos caso y de alguna otra manera no estamos reaccionando, al final eso se va a convertir en un problema si es que nosotros lo ignoramos. Ya no va a ser un lunar, no va a ser una cosa mayor. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Está hablando de personas creyentes y de personas humildes, y para ser humilde uno se tiene que evaluar, tiene que reaccionar. Y los corintios no estaban siendo humildes, estaban siendo orgullosos al no reaccionar ante un pecado evidente. Y en nuestro caso también la humildad nos lleva a reaccionar al pecado. Si veo que algo está mal, tengo que darme y hacer juicio. ¿Esto está bien o está mal? Y si está mal, tratarlo como está mal. No está mal lo que desayunamos, sino como algo que no está bien. Y en ese sentido, desear limpiarnos, desear retirarlo de nosotros, porque sabemos que eso podría poner en riesgo nuestra vida. Y así sucede tanto en el hogar y tanto de manera individual en cada uno de nosotros. Pero estábamos hablando sobre un pecado evidente. Pero ¿y cuando el pecado no es evidente o cuando ese cáncer
no es evidente y no sabemos lo que estamos teniendo. En el caso de una persona que tiene un conflicto con su hermano, primero que es una persona que no está dando señales de que está bien. Algo le está incomodando, algo le está fastidiando. Por lo tanto, está dando señales que esa persona no está bien porque está teniendo un conflicto. Y un conflicto, así como una guerra, no se puede tener si es que el otro no desea tener el conflicto. El conflicto es de dos, o de tres, o de cuatro, dependiendo, pero no es de uno. Entonces, si es que hay un conflicto, quiere decir que algo me está incomodando, que algo me está fastidiando. Estará en la capacidad o estará actuando en base a esa humildad, a esa capacidad de reaccionar a algo que está mal, a esa capacidad de determinar, de juzgar si eso que estoy haciendo está mal, entonces desecharlo, desear limpiarlo. Entonces, los conflictos provienen de un corazón orgulloso y egoísta que tiene uno mismo, que podemos tener. Santiago 4:1-3 dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Cuando nosotros no estamos siendo sensibles a las cosas que están pasando en nuestra vida, hablemoslo de manera individual, entonces tampoco vamos a ver las cosas que realmente necesitamos y que son para nuestro bien. Y por lo tanto, las cosas que pidamos al Señor no van a ser exactamente las que necesitamos. Y como tenemos un Padre que es grande en sabiduría, no va a decir: eso no es bueno para ti, eso no es conveniente para ti. El Señor no responde mi oración, pero no es lo que el Señor quiere. El Señor sí ha escuchado tu oración, pero no está dándote lo que tú pides, porque lo que tú pides no es para tu bien. Ahora, el orgullo es un pecado no tan evidente. Podemos ver personas que parecen humildes y muchas veces catalogamos a la persona con zapatilla sencilla, un pantalón azul, un polo negro, ¿no? Y vemos una persona humilde, cabello corto, porque el peluquero ha practicado en su cabeza, ¿no? Entonces, y no necesariamente es una persona humilde. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que tiene en su interior, las cosas que está guardando en su interior, en su corazón, no lo sabemos. Entonces, procede un poco de la autojustificación, ¿no? Yo me justifico por todo. Yo soy así porque así me han criado. Yo no me equivoco, yo soy perfecto, yo no tengo errores, no, yo no he hecho nada malo. Entonces, al final, es vanidoso. Salmo 10:4 dice: el malvado con su nariz en alto no busca a Dios, no hay lugar para él en sus pensamientos. El orgulloso no va a tener, está tan cegado que finalmente no puede ver ni pensar en Cristo, no puede tener la mente de Cristo. ¿Cómo haría esto Jesucristo? En este caso, ¿qué haría Jesucristo? No, porque está pensando en sí mismo, en las cosas que él pasa, en las cosas que él sucede, en los derechos que él tiene, y no piensa en lo demás. No piensa en finalmente reflejar a Cristo. Y menos en ponerse en el lugar de la persona, del hermano, del compañero, del esposo, de la esposa, nada. No, porque está pensando solamente en que él está en lo correcto y al final ese es
el lugar que él quiere mantenerse. Al decir si alguno ya está en pleito, quiere decir que está teniendo un momento incómodo, está siendo fastidiado. Podemos decirle, está siendo confrontado. Y cuando uno está en una situación de que no quiere reaccionar de manera correcta a ese confrontamiento o a ese enfrentamiento, entonces no va a reaccionar bien. Y no va a pensar en ese momento a quién quiere ganar para el Señor, a quién quiero de alguna otra manera reflejar a Cristo. No está pensando ni en las personas de su entorno, ni en las personas a las que quiere llegar. Entonces, en el orgulloso no hay amor. ¿Qué cosa hay en el orgulloso? Egoísmo, ¿verdad? Hay egoísmo. No piensa en otras cosas más que en uno mismo, en los derechos que él tiene, en que finalmente todo lo que tiene se lo debe a él mismo. Hay veces también orgullosos en las situaciones, en lamentarse por qué a mí me pasa esto, por qué me sucede, y en victimizarse también es un acto de orgullo. Hechos 13:47 dice: así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Orgulloso, yo no voy a ser luz, no voy a reflejar a Cristo, estoy reflejando a mi persona, estoy reflejando a mi carne, a las cosas que me fastidian, a las cosas que me molestan, a las cosas que desearía que las personas cambien a mi conveniencia. No soy luz. Entonces el Señor nos está mandando que reflejemos a Jesucristo, que anhelemos reflejar a Cristo en todo momento, en las circunstancias que son muchas veces nuestra expectativa, lo mejor, o en las circunstancias que son difíciles, tristes o frustrantes también. Segunda idea, mi meta debe ser parecerme más y más, ¿a quién? A Cristo, ¿no? Versículo 2. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo van a ser capaces de juzgar? ¿Cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Pablo dice que juzgaremos al mundo, que nosotros, los cristianos, los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, juzgaremos al mundo. En Mateo 19:28 dice: les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Estamos siguiendo a Jesucristo? Sí. Y el Señor nos da una promesa. Y es una promesa maravillosa, que vamos a estar con Él. A veces nos da temor cuando no sabemos qué nos depara en los siguientes meses, si nos vamos a enfermar, si nos va a dar tal cosa, y al final nos da temor, nos da ansiedad, nos preocupa, nos atormenta, N cosas. Pero nosotros sabemos dónde vamos a terminar. En Apocalipsis 24 dice: entonces vi mi trono donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, tampoco se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir
y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a reinar con Cristo. Entonces, tenemos una tarea que vamos a hacer y que lo vamos a compartir con Jesucristo. Y es una promesa que Él nos ha dado y nos deja aquí claramente. Para algunos no va a ser bueno porque van a tener que morir. Pero hoy tenemos la oportunidad de que no tengamos que morir. Sí, morir a nuestros pecados. Pero aquí en Perú no hay persecución a los cristianos. No nos están persiguiendo, no nos están impidiendo reunirnos. Pero va a haber un momento en que sí va a haber persecución a los cristianos. Entonces, hoy tenemos esta oportunidad de entregarnos al Señor, de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y si hablamos de que nosotros vamos a estar conjuntamente con Jesucristo y vamos a juzgar a las naciones, si alguien va a hacer una tarea, tiene que recibir una capacitación, ¿verdad? Todos los que han entrado a una chamba, ¿qué es lo primero que hacen? Inducción, ¿verdad? Tú vas a hacer esto, entonces vamos a hacer inducción. Muy aparte de que entras con el perfil y la preparación y todo eso, vas a ser capacitado. Y nosotros en este tiempo también estamos siendo capacitados. Estamos siendo moldeados. Dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, primero, que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, la cual nos capacita. Y a través de ella estamos siendo instruidos, estamos siendo corregidos, estamos siendo reprendidos y también a través de las situaciones. Es Dios quien nos capacita. Pero hablando del orgullo, si nos duele, si nos afecta, es porque hay orgullo. Cuando empezó la pandemia y estábamos en el curso de la pandemia, al final teníamos que trabajar y el único que podía salir era Genaro. O sea, yo. Y en esa oportunidad se dio la opción de hacer delivery, pero de apoyar a una persona en entregar sus productos. Entonces, yo tengo mi moto y al final yo decía, ok, yo te voy a ayudar, ¿no? Porque al final va a ser un tema retribuido, pagado. Entonces, agarré mi cooler, que era de esos que donde pones cositas para que no se maloren, que llevas al paseo. Yo quería llevar eso, porque era chiquito, nadie se da cuenta que estás haciendo delivery. Era eso quería. Ya de por sí me sentía incómodo de estar haciéndolo. Y cuando llego a la casa de unos amigos a los que estaba ofreciendo sus productos, a los que estaba haciendo el reparto de sus productos, ¡wow! Me reciben con una caja de esas delivery de grande. Y yo tuve que forzar mi cara porque realmente me sentí mal, porque era mi orgullo. Y recuerdo que ya cuando me iba a hacer el reparto, se me salían las lágrimas de cólera, no sé, de tantos sentimientos, porque estaba siendo trabajado mi orgullo. No me sentía bien, me afectaba esa situación. Y al final Dios fue trabajando en eso, porque permitió que me gozara en el Señor en medio de las dificultades, pero no fue algo, ya, hoy día sí,
así como vimos al principio, de que este es un training y por eso yo me voy a... No lo vi así. Sería mentirles si es que eso hubiese sido mi actitud. Cuando agarra carne, duele, ¿verdad? Sí, duele. Hebreos 4:12 dice, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y efectivamente, la palabra nos confronta. La palabra nos muestra qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que no está marchando bien en nuestra vida. Y nos muestra también lo terrible que podemos llegar a ser o que somos. Pero es un training. Juzgaremos, incluso juzgaremos no solamente a las naciones, sino también a los ángeles. Juzgaremos hasta a los ángeles malvados, no a los ángeles buenos. Dice 2 Pedro 2:4, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Ahí nomás me quiero quedar. Ya está escrito, Dios, no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Dios nos perdonó. Dios ya nos perdonó nuestros pecados. Dice, sino que los arrojó al abismo, poniéndolos en cadenas de oscuridad y reservándolos para el juicio. Isaías 24:21 dice, en aquel día el Señor castigará a los ejércitos celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Satanás fue echado del cielo. ¿Y por qué fue echado y expulsado del cielo? Por su orgullo. Lo pueden ver en Isaías 14:15, lo pueden buscar en casa, Ezequiel 28:16 al 17. Justamente Ezequiel 28 del 12 al 15 describe a Satanás como un ángel increíblemente hermoso. Lo más hermoso que Dios había creado en ese momento. Y este ángel hermoso deseaba ser Dios. No estaba dispuesto a ser un siervo. Y en su rebelión se sumaron 1/3 de las huestes espirituales. También lo pueden ver en el Apocalipsis 12, de 3 al 4 y el versículo 9. Entonces, los cristianos, nosotros, los creyentes, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, todas las personas, todos en general, no solamente nosotros, el mundo, finalmente hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios tiene un plan, y desde ese momento ha tenido un plan para redimirnos, para sacarnos de la esclavitud del pecado, para rescatarnos de esa condición de condenados a muerte por causa del pecado. Los ángeles no. Estos ángeles, Dios no perdonó a los ángeles y estos ángeles van a ser condenados. Santiago 1, 22 al 25, en la necesidad de ser capacitados, ser formados, ser moldeados, dice Santiago 1 del 22 al 25, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla.
Qué maravilloso es nuestro Señor, que no solamente nos da su palabra, la Biblia, para nosotros instruirnos, para nosotros conocer más de nuestro Señor, sino que también permite situaciones difíciles, fáciles, para saber cómo es que nosotros vamos a reaccionar. En la abundancia deberíamos ahorrar. En la escasez, ¿qué sucede en la escasez? Deberíamos confiar más en el Señor, pero ninguna de esas situaciones debería quitarnos el gozo, porque estamos descansando en que el Señor tiene un propósito para nosotros. El Señor tiene un propósito y el Señor está en control de todo y no hay nada que debería quitarnos ese gozo. Y el gran ejemplo que vemos es Pablo. Pablo se gozaba en la cárcel, se gozaba en medio de las adversidades, se gozaba porque entendía, no porque entendía, sino porque aceptaba que había un propósito. Tercera idea, la palabra me confronta y me da esperanza. Hablar de la palabra, podemos hacernos muchas ideas, pero es la Biblia la que tenemos, la que Dios ha permitido que podamos tener el día de hoy, la cual nos enseña, nos permite conocer más a Jesucristo, nos permite recibir esa promesa que Él nos ha dado de lo que nos espera más adelante, de que estar conjuntamente con Él. Y eso nos da esperanza. También nos da esperanza el hecho de que Jesucristo ha muerto por nosotros, para que nosotros no seamos condenados por nuestros pecados. Él ya murió, Él ya salió vencedor de la muerte. Eso nos da esperanza. Y eso nos debe dar mucha alegría, porque si nosotros valoramos la vida que tenemos, no esta vida terrenal, sino nuestra vida eterna, si la valoramos realmente, gracias Señor. Gracias por esta noticia que tienes a través de tu palabra, la cual me da esperanza. Pero también la Biblia nos confronta y nos muestra aquellas cosas que no están marchando de manera correcta o que podría ser que está entorpeciendo mi relación con el Señor. Versículo 1 Corintios capítulo 6, del versículo del 4 al 6. Por lo tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que se nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Primero, que aquí no se refiere a asuntos penales ni criminales, porque eso sí tenemos que denunciarlo. No, la Biblia no me dice que no me la tengo que guardar porque tú eres mi hermano. Si nosotros evidenciamos un delito, homicidio, violencia familiar, etc., esa sí la tenemos que denunciar. Y Pablo dice en Romanos 13:1, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Eso la tenemos que hacer. Pero estos problemas a los cuales se refiere Pablo me recuerda a lo que pasaba en mi casa. Ya no pasa. Bueno, poquito hay veces, pero es algo gráfico y es algo cómico que también ha servido para nosotros tener cuidado, porque tenemos que cuidar la imagen de nuestro matrimonio. Y sucedía, por ejemplo, que cuando llegaba la mamá, o sea, mi mamá, para mi esposa, la suegra, se llevan muy bien. Entonces, ahí yo estaba ahí en el otro cuarto estudiando y escuchaba y que, no, pero eso si no lo hace él, no lo va a hacer nunca, si no lo hace ahorita, y cosas que de alguna otra manera natural, de forma natural, chiquita, insignificante, va a llamar a que mi mamá haga juicio.
Oye, no, pero eso no está, no. Y a su estilo mi mamá dice, no, eso está terrible. Y va y ya, mira, tengo 43 años y gracias a Dios aún tengo viva a mi mamá, pero ella viene y no hagas eso. Y quiera o no quiera, nosotros estamos llamados a dar, a, a, a reflejar a Cristo. Y si esas cosas chiquitas, insignificantes, como estas que menciona Pablo, son insignificantes, al final no damos, no estamos reflejando a Cristo como matrimonio, como de manera individual, como hogar, como familia. Y mi mamá finalmente no va a hacer un buen juicio en eso, o no va a tener la sabiduría correcta para poder interpretar o para poder decir, no, eso está mal o eso está bien. Incluso mi hijo ha reaccionado con más sabiduría cuando nos ha presenciado una discusión, así como las que tenemos en la casa, ¿verdad? Todos, los esposos, las esposas. Entonces, mi hijo, no, eso está mal. O a mí me parece que eso no. Entonces, mi hijo tiene más sensibilidad a las cosas del Señor. Un modelo en una persona no creyente, como hay, como no necesariamente es una condición, pero cargan envidias, cargan sentimientos feos, fuertes, tiene cosas en su corazón entre resentimiento, ira y otros que son presumidos, es mentiroso, calumniador, se jacta de su sabiduría. Dice Primera de Corintios 1:21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. La locura de la predicación no es necesariamente, hoy te voy a compartir el versículo tal, que está bien, pero la locura de la predicación también es en que nosotros a través de nuestra día a día, a través de nuestra vida, podamos reflejar a Jesucristo para que cuando nos vean, pues realmente vean, no vean a Genaro, no vean a una persona en su naturaleza carnal, pecaminosa, sino vean a Jesucristo. Porque finalmente lo que nosotros podamos decirle es locura para ellos, ¿verdad? Pero si es que nos ven cómo nosotros nos conducimos, vamos a reflejar a Jesucristo y es una forma también de predicarles. Incluso también para el desenfocado resulta tener esas características. Para aquel que está orgulloso en un estado ya crónico y que está en una situación donde no es consciente de las cosas que están pasando a su alrededor. Y al no ser consciente y al ser, oye, yo tengo la razón de esto y nadie me va a cambiar y los que están mal son ellos. No estoy actuando reflejando a Jesucristo, sino estoy actuando en base a mí, a mi carne. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos reflejar? En nuestro día a día, hoy, Señor, ¿qué es lo que quiero reflejar este día y a partir de hoy, con más cuidado, con más valor, es a Jesucristo? Porque estamos llamados a evangelizar, a compartir la palabra, a compartir el mensaje de salvación. Y no solo lo podemos dar con nuestra boca o con nuestro folleto, sino también con nuestros hechos, con la manera en cómo nos tenemos que conducir. Pero el orgulloso no podría, porque no es consciente de las cosas que están haciendo, que está haciendo mal. Segunda de Corintios 2:3 dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado.
Cada vez que una persona se pone en esa condición, que reconoce que es pecador y que reconoce que por sus pecados está condenado a muerte, y que a través de esa situación acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, el velo es quitado. Cuarta idea, si quieres ver a Cristo en alta definición, yo me quedé en 4K, pero ahora hay creo 16K, 32, ya no sé, con arruga y todo creo que vamos a ver las personas. Entonces, si dice, si quieres ver a Cristo en alta definición, sácate la viga de los ojos. Yo debo ser bien orgulloso, porque viga lo había escrito con B grande y era una viga grande que tenía en mi ojo. Felizmente ese disparate Anita me lo corrigió, pero era una viga bien grande. Versículo 7. En realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. ¿No será mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. Y yo lo pongo es preferible morir a mi carne. Si hay algo que me está doliendo, si hay algo que me está afectando, quiere decir que es por una razón, porque hay algo que no está bien. Y en Cristo somos nueva criatura. Hemos nacido de nuevo para salvación, somos nueva masa, pero debemos seguir muriendo a nuestra carne. ¿Y por qué debemos seguir muriendo? Porque estamos siendo capacitados, ¿verdad? Estamos en un training. El tiempo que estamos aquí en este mundo, estamos siendo instruidos, capacitados, moldeados, pulidos. ¿Por qué? Para formados a la imagen de Jesucristo. Ser seguidor de Jesucristo, Lucas 9:23 dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Entonces, tengo que sacar esas cosas que me están afectando, que me está doliendo. Y si lo vemos en el caso práctico sobre lo que Pablo está hablando, de que mejor soportar la injusticia es, olvídate. Algo que nos pasa en el matrimonio y que tenemos que practicarlo todos los días, es morir a nuestra carne. Y yo me casé para que mi esposa me atienda, y yo esté patas arriba ahí al mueble y ella me tiene que atender, pero cuando finalmente ya estoy casado, no es así, más bien ella está así, ¿no? Entonces, al final, yo tengo que morir a mi carne. Tengo que morir a mi carne porque yo tengo que cuidar el corazón de mi esposa. No estoy diciendo que soy un pisado, ¿eh? No, aquí nadie es un pisado. ¿Ya? Pero significa que yo tengo que morir a mi carne porque yo estoy cuidando el corazón de mi esposa para con el Señor. Y eso significa que yo estoy siendo moldeado. Esto significa que yo estoy siendo capacitado. Significa que estoy siendo pulido. Mateo 8 del 38 al 42. Esto sí suena como saco largo, pero ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. No quiere decir que mi esposa me saque el diente ni me golpea el ojo. Pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 milla, llévasela 2. Al que te pida, dale.
y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Y a dónde lleva esto? Que finalmente yo quiero ganar a las personas a Cristo. Yo no quiero que se desanimen, yo no quiero que de alguna otra manera se lleven un mal mensaje de lo que es ser cristiano, de lo que es seguir a Jesucristo, de lo que es ser discípulo de Cristo. No deseo. Y si de alguna otra manera las situaciones, las circunstancias se van a presentar y que yo voy a finalmente ahí en esa situación hacer juicio y para ganar lo que entre mi idea es justo, pero estoy prácticamente perdiendo a esa persona, entonces yo prefiero la injusticia. Yo prefiero la injusticia en esa situación. Quinta idea, buscar ante todo agradar a Dios. Si yo quiero agradar a Dios, yo deseo cuidar el corazón de mi esposa. Si yo quiero agradar a Dios, de alguna otra manera, ya buscando agradar a Dios, voy a agradar a mi esposa. Y yo no podría buscar agradar a Dios si de alguna otra manera estoy en conflicto con mi esposa. Y así con cada una de las personas que nos tenemos que relacionar. Agradando o deseando agradar a Dios, vamos a agradar a las personas. Pero mi enfoque es Dios, mi enfoque no es las personas. Porque si busco agradar a las personas, voy a terminar frustrado completamente. Porque si hay una persona que deseo que cuando lo vea me salude, pero que me reviente la mano, y ese día no me apretó la mano lo suficiente fuerte, hoy estará molesto, estará preocupado, ¿qué estará pasando en él? De repente he hecho algo y al final termino frustrado. Entonces, yo debo buscar ante todo agradar a Dios. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso nos recuerda al mencionar esa lista de características de personas. Yo no pertenezco a eso. Yo no, ese grupo no es el mío. No siempre es así. Y de alguna u otra manera ver esa situación, hay personas afuera que son así, que están en esa misma condición, en la misma condición que de alguna u otra manera nosotros hemos estado. Porque en algún momento hemos sido idólatras. Y basta con que dejes de enfocarte en Dios, ya estás enfocado en otra cosa y ya estás cometiendo idolatría. Porque no estás pensando y amando a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, cometemos pecado. Y nosotros tenemos que ver como objetivo, reconociendo o recordando que en algún momento nosotros estuvimos en esa condición de condenados por causa del pecado. Tenemos que amar a las personas. Tenemos que anhelar llegar más a ellos. Y si para eso tenemos que capacitarnos más, gloria al Señor. Porque, Señor, yo estoy enfocado en llegar a esas personas. Y yo no quiero que haya algo que me esté estorbando para poder compartirle tu palabra.
No deseo. Porque si voy a esa persona y le voy a hablar en el amor, en la misericordia, y voy a hablar sobre la humildad que es Jesucristo, que es ejemplo de humildad, pero yo en mi corazón tengo algo de orgullo que está entorpeciendo, ¿cómo me voy a sentir? Entonces Dios me quiere completamente libre de todas esas cargas, de todos esos obstáculos, de todas esas dificultades que de alguna otra manera podrían estar entorpeciendo esa disposición para poder ir donde el Señor nos ha mandado, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué la salvación del pecado? Es por medio de la fe en Jesucristo. Parte en reconocer nuestra condición por causa del pecado. Y nuestra condición por causa del pecado es que estamos condenados a muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y ante esa situación, reconociendo esa situación y reconociendo que hemos pecado, incluso hemos sido idólatras en algún momento, es, Señor, me arrepiento por esa condición, me arrepiento por todo lo que he hecho. Y es un verdadero arrepentimiento ante el Señor y aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, quien fue crucificado y muerto en la cruz por nosotros. Y descansando que a pesar de todo lo que hayamos hecho, en Cristo ya fuimos lavados, y ahí lo dice, en Cristo ya fuimos lavados, o sea, limpiados de todo lo que hayamos cometido. Fuimos santificados, somos santos, ya tenemos comunión con Dios, ya hemos sido reconciliados con Dios. Ya tenemos llegada a Dios por medio de Jesucristo. Y hemos sido justificados porque hemos sido declarados justos. Entonces, ya esa es nuestra condición ahorita, en este momento. Marcos 2, 16 al 17, Marcos, dice, cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dice, Jesucristo ha venido por aquellos enfermos en su orgullo, en su idolatría. Pues nosotros también estamos llamados a ir a alcanzar a estas personas. Y para eso nos tenemos que autoevaluar. Si es que hay algo que está entorpeciendo, si hay algo que nos está fastidiando, y desear realmente, Señor, hay algo en este corazón, hay algo en esta mente que pueda estar entorpeciendo mi relación contigo. Ayúdame, Señor. Muéstrame, Señor, aquello que no está sumando. Muéstrame aquello que está entorpeciendo. Muéstrame ese agente malicioso que de alguna otra manera me está lastimando. Eso, esta semana les animo a que vayamos con una necesidad de reflejar a Cristo en nuestra vida. Y para reflejar a Cristo es mirarnos al espejo y decir, ¿no estamos reflejando a Jesucristo? No. O sí. Y si estamos reflejando a Cristo, chévere. Bien. Pero si hay algo que podría no ser eso, entonces, Señor, muéstrame, por favor.
Dame ese corazón sensible a ti. Nos ponemos de pie para orar. Si el día de hoy decides dar ese paso y entregar tu vida al Señor, reconociendo tu condición de pecador, reconociendo que a través de tu pecado estás condenado a muerte y muerte eterna, pero quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te animo a que ores conmigo. Señor Dios mío, ante todo, gracias. Gracias, Señor, por permitirme entender esta condición en la que me encuentro, Señor, en la que soy pecador y estoy condenado a muerte por mis pecados. Pero, Señor, te acepto a ti como mi Señor y Salvador, reconociendo que tú has muerto en la cruz. Has sido sacrificado, Señor, en la cruz y has muerto, pero has resucitado. Y yo quiero estar junto a ti, Señor. Quiero caminar contigo, Señor, arrepintiéndome de todo lo que he cometido, arrepintiéndome de todo lo que he hecho, Señor. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y quiero empezar este entrenamiento especial en mi vida, caminando contigo, Señor. Gracias, Dios mío, por el tiempo y por todo lo que, Señor, nos muestras a través de tu palabra. Gracias por permitirnos participar, ser partícipes, Señor, de un entrenamiento especial. Y si hay un entrenamiento especial que nos va a formar, nos va a disciplinar, nos va a capacitar, nos va a moldear, Señor, qué maravilloso, Señor. Permítenos gozarnos en medio de las dificultades, en medio de las adversidades y en todas las cosas que podamos estar pasando, Señor. Te agradecemos, Dios mío. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia que tienes con nosotros. Y gracias, Señor, por ser un Padre justo y de justicia perfecta, Señor. Porque a través de esa justicia perfecta, Señor, también nos has revelado tu inmenso amor que nos tienes, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.